Diga conmigo, las decisiones que tomamos. A ver, bien fuerte, vamos, ayúdeme. Una vez más, las decisiones que tomamos marcan nuestro destino. Amén. Dice en Ruth capítulo 1, versículo 1 en adelante: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, gracias por tu palabra y por las enseñanzas que podemos desprender a través de ella. Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Entonces, nuestras decisiones van a marcar realmente cuál va a ser nuestro destino. Va a señalar lo que nosotros vamos a alcanzar o no. Por eso es muy importante, porque tus decisiones, escucha esto, présteme atención, tus decisiones te pueden marcar, señalar un destino de grandeza, te pueden señalar excelencia en la vida, como así también te pueden traer un destino de frustración y fracaso.
Hermanos queridos, tenemos que ver que el alcance de nuestras decisiones, porque aquí bien dice, luego lo vamos a tratar más detenidamente, Noemí, como que Dios la había dejado con las manos vacías. Ella dijo, me fui con las manos llenas y volví con las manos vacías. Pero en realidad vamos a ver que no fue Dios el que provocó todo eso que le pasó, sino que lo que provocó todo lo que le pasó fue una mala decisión que ella tomó. Por eso es importante, muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero el asunto es que nosotros muchas veces tomamos equivocadamente decisiones sin consultar con Dios. Por eso vamos a ver en esta noche que el resultado de las decisiones tomadas, nuestra vida es el resultado de las decisiones tomadas. Mi hoy es el resultado de las decisiones tomadas en el ayer. Y mi mañana, mi futuro, será el resultado de las decisiones que yo tome hoy. Por eso la vida es un camino de decisiones tomadas y por tomar, donde cada decisión tiene el poder de marcar, de señalar un destino. La vida cristiana o nuestra vida cristiana comenzó con una decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones, ¿no? De aceptar el sacrificio de Cristo a nuestro favor. También la calidad o clase de vida cristiana que voy a llevar también es el resultado de mi decisión personal con respecto a las cosas del Espíritu. ¿Cómo voy a vivir esa vida cristiana? O sea, ¿cómo va a ser mi servicio para Dios? Mi comunión con Dios, mi vida de santidad, mi vida de consagración. El que pueda congregarme en cada actividad, o sea, participar de todas las actividades de la iglesia. Todo depende de la decisión que tome. Y de la decisión que tome van a depender los resultados que yo voy a tomar. Tenemos 3 personajes y 3 decisiones. 3 mujeres que frente a una circunstancia de la vida tuvieron que tomar decisiones personales. 2 de estas mujeres tomaron una decisión errónea. Y tan solamente una mujer, una de ellas, tomó una decisión acertada que la llevó a la victoria, al éxito. Y vemos que tanto Noemí como su nuera Orfa, ellas se equivocaron en su decisión. Por eso esta mala decisión las llevó a una vida de fracaso, de desdicha. Pero Ruth fue la única que tomó una decisión correcta, sabia, que la llevó a una vida de victoria, de éxito, de bendición, de sueños hechos realidad en su vida. Por eso fracaso y éxito, derrota y victoria están en mis decisiones. Nuestras decisiones, vuelvo a reiterar, señalan, marcan nuestro destino. Ahí vemos a Elimelec y a Noemí. Hay hambre en la tierra. En Belén, ¿sabe que Belén significa casa de pan? En Belén, casa de pan, faltó el pan. Faltó el pan. Y ahora bien, la palabra del Señor nos dice que Elimelec o Elimelec, el nombre Elimelec, significa Dios es mi rey. Noemí, placentera. Ahora, Dios es mi rey, pero toma una decisión sin consultar con el rey. Porque cuando ve mal la situación, ve que realmente él espera que la situación cambie y no cambia, toma la decisión luego de ir hacia Moab. Ahora, yo creo que en vez de enfrentar la situación, en vez de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Lamentablemente tomaron la decisión equivocada de dejar su tierra, la tierra de Canaán, para ir a morar, como recién les decía, a los campos de Moab. Realmente había un tiempo de sequía, de hambre,
podríamos decir de muerte también, en los días que gobernaban los jueces. Realmente estos eran días de confusión y de apostasía. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová, no conocía al Señor, y lamentablemente apostataron, se volvieron del verdadero Dios para adorar otros dioses. Por eso es que vino la sequía sobre Israel. ¿Cuál fue el motivo del hambre que vino en la tierra de Palestina o en Canaán, cuando en realidad Dios había prometido lluvias abundantes? Sabemos que en Palestina no hay ríos para riego, o sea que dependían de la lluvia, dependían del cielo, dependían de Dios. Dice en Deuteronomio 11:11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces, si ellos obedecían la palabra, iba a haber lluvia abundante. Pero si ellos desobedecían, entonces iba a ocurrir lo contrario. Iba a haber sequía, iba a haber hambruna. Y ellos sabían bien que eso estaba pasando por el pecado que ellos estaban cometiendo. Deuteronomio 11, versículo 13. Dice la palabra: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Miren lo que dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y miren lo que dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces la hambruna, lo que estaba sucediendo, hermanos queridos, era consecuencia natural del pecado. Era un castigo que ellos mismos se impusieron, porque ellos conocían la palabra, se impusieron desobedeciendo al Señor. Dice que en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Note esto: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí vemos entonces a Elimelec y Noemí, que ellos, en vez de enfrentar la situación, en vez de pedir perdón a Dios y decir: Señor, esto nos está sobreviniendo porque hemos pecado contra ti, porque el pueblo se ha vuelto a dioses extraños y se ha inclinado a ellos. No, ¿qué quisieron hacer? Evadir el castigo, irse, evadir el castigo que iba a venir sobre el pueblo. En realidad esa sequía es la voz de Dios llamándolos al arrepentimiento, porque eso era el fruto de la desobediencia de un pueblo a la voz de Dios. Hermanos, dice la palabra clara acá que adoraron y provocaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Hermanos queridos, en la desobediencia viene la sequía. Y yo quiero que veamos tres causas de una sequía en tu vida. De una sequía en todas las áreas muchas veces ocurre. ¿Por qué? Primero, por causa del pecado. Cuando el pecado entra en una vida y no se busca el remedio. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Si hemos pecado, dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si hemos pecado, no lo ocultemos, no lo encubramos, confesémoslo. Porque cuando hay pecados, entonces la vida espiritual, la vida física, emocional, entra en un estado de sequía, de hambre y de muerte. El pecado inconfeso hace secar el ministerio, hace secar la prosperidad, la salud, la vida espiritual, el gozo, el amor, la paz, se secan. Miren lo que dice el Salmo 107,
versículo 33. Él convierte los ríos en desierto. ¿En qué convierte los ríos? Y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Está escrito en el Salmo 107. La maldad de los que la habitan. Por eso vemos esta verdad en David. Aquí se dice claro que cuando él ocultó el pecado, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió, ahí está, mira, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado es una de las causas por qué viene la sequía espiritualmente, en la salud, en la vida conyugal, en el matrimonio. ¿Por qué? Por causa del pecado. En segundo lugar, también viene la sequía por el descuido de la vida espiritual. Cuando se comienza a descuidar la vida espiritual, o sea, el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra de Dios, descuidamos el venir a la iglesia, ya no nos congregamos como antes, ya venimos una vez en la semana, y si ese día tuvimos alguna situación, ya para el próximo domingo, y pasan 10, 15 días sin venir a la iglesia. Hermanos queridos, esa vida, la vida de servicio, también comienza a secarse. El descuido. Hoy dejo una cosa, mañana dejo otra, pasado dejo otra. Y cuando quiero acordarme, dejé directamente de servir a Dios. Se comenzó a secar mi vida. Por eso, a menos que se vuelva a reavivar la comunión con Dios, se está destinado a entrar en un proceso de sequía, de hambre y de muerte. Jesucristo mismo nos advirtió acerca de este peligro. Él dijo que nosotros como pámpanos tenemos que estar unidos a la vid. O sea, el pámpano o la rama de la vid. Tenemos que estar unidos a Cristo por medio de la comunión personal con Él. Porque si no, seremos cortados y nos secaremos y vamos a morir, ya sea en nuestra vida espiritual como también en nuestra vida de servicio a Dios. Miren lo que dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, estamos en Juan capítulo 15, versículo 5. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En la Biblia del día está más explícito todavía. Dice: sí, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cualquiera que viva en mí, yo en él, producirá una gran cantidad de frutos. Pero separado de mí, nadie puede hacer nada. Si alguno se aparta de mí, se le arroja como rama inútil que al secarse se amontona con otras y se quema. Así dice la palabra. El pecado, el descuido de la vida espiritual. Y este es un proceso lento, porque nadie se va de la iglesia de un día para otro. Entra en un proceso, y en ese proceso ya la persona está aquí pero no está. Cuando se fue, como en el caso de Elimelech y Noemí, que en vez de enfrentar el tiempo difícil, ¿cuántas veces la iglesia pasa un tiempo de sequía? Pasa un tiempo donde las cosas se ponen, ¿cómo les podría decir? Que no funcionan como quisiéramos, y la economía, y esto y lo otro. ¿Y qué hacen? Emigran. En vez de tomar la decisión de decir no, Elimelech y Noemí deciden irse. En el momento, porque puede ser que realmente, hermanos, circunstancialmente falta el pan en la casa de pan.
Falta el pan, circunstancialmente puede pasar, pero eso no significa porque todos los israelitas no se fueron. Muchos se quedaron. O sea, tomaron la decisión correcta. Por eso no te apresures a tomar decisiones como mucha gente porque faltó el pan en la casa de pan. Puede pasar, pero es ahí donde yo me tengo que quedar y tomar la decisión correcta, porque Dios me va a bendecir, porque el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar, aleluya, bendición hasta que sobreabunde. Entonces el pecado, el debilitarse espiritualmente. Y lo tercero, muchas veces tenemos una sequía también temporal y pasajera, porque no todo tiempo de hambre y de escasez espiritual viene como consecuencia del pecado o del descuido de la vida espiritual. Muchas veces viene una sequía a nuestra vida que es temporal y pasajera. Muchas veces Dios nos permite pasar por el tiempo de la sequedad del desierto, donde parece que ya no sentimos la presencia de Dios como la sentíamos antes, donde la vida cristiana parece que se torna monótona, siempre lo mismo, se comienza a caer en la rutina religiosa, donde parecería que la fe, los sentimientos comienzan a secarse, parece que Dios está más lejos que nunca, que nada de las cosas espirituales tiene sentido, perdemos todo entusiasmo en las cosas de Dios. Pero realmente ese es un tiempo donde Dios nos desafía a caminar por fe, y solo por fe. Mas el justo, dice Romanos 1:17, por la fe vivirá. Muchos de los que se fueron ya no sentía lo que sentía antes, por eso emigré. Hermanos queridos, no podemos vivir por sentimientos. Muchas veces pasa eso, que viene un tiempo de sequedad, pero no es por pecado, no es porque descuidé mi vida espiritual, es porque Dios está permitiendo que eso pase para que aprendas a vivir por la fe, para que digas: en el nombre de Jesús yo voy a seguir sirviendo, sienta o no sienta, voy a seguir congregándome, voy a seguir dándole a Dios lo que es de Dios, porque yo sé que esto va a pasar, que este desierto voy a pasar, porque si estás en el desierto, que te tengo una buena noticia: estás rumbo a la tierra prometida, estás rumbo a la Canaán espiritual, estás rumbo a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Bendito sea el Señor. Quizás hay una sequía en lo espiritual, familiar, ministerial, financiero. No es señal que Dios te ha abandonado. Es señal, como te decía recién, que estás próximo a una gran bendición. Me llamaron por teléfono hoy, me decía un varón que había perdido su vehículo, que estaba pasando una situación muy difícil, y yo le pude decir: mira, y la verdad que me siento emocionalmente mal, anímicamente mal. Yo le digo: mira, prepárate, porque Dios te va a hacer entrar en una nueva temporada, en un nuevo nivel. Esto que estás pasando, Dios lo va a transformar para su gloria. Pero tenés que permanecer, no tenés que bajar los brazos, no tenés que rendirte, tenés que seguir adelante, porque esto que está pasando va a ser para que seas edificado en la fe, para que seas probado como el oro cuando pasa por el fuego, pero sale más reluciente, sale más brillante, sale libre de toda impureza. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere prepararte, pero va a ser pasajera, Dios permite muchas veces. Pero ¿cómo vas a enfrentar la sequía? Podés enfrentarla con una fe positiva o con una fe negativa. Según cómo la enfrentes, vas a tener fracaso o vas a tener éxito. Si nosotros actuamos con fe positiva durante la sequía, entonces nuestro carácter se va a reforzar, se va a templar, vamos a ser bendecidos. Tenemos un ejemplo bíblico acerca de los 2 espías que envió Moisés
a reconocer la tierra de Canaán. Ustedes lo recuerdan. Pero vemos allí que hubo dos clases de fe con dos resultados diferentes. Hubo 10 espías que tuvieron una fe negativa. No podemos, es imposible. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir, Números 13:31, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ellos tuvieron la convicción, la certeza que no se podía. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue de acuerdo con su fe negativa. No entraron y murieron en la sequedad del desierto. Pero hubo dos hombres como Josué y Caleb, que ellos tuvieron una fe positiva. Ellos dijeron: vamos a poder. Con Dios es posible. Nada nos va a detener. Dice la palabra que Caleb hizo en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y Josué le dice: por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ve, ellos tuvieron la convicción, la certeza, una fe positiva de que sí se podía y que el resultado iba a ser de acuerdo con su fe. Y de acuerdo con esa fe positiva que tuvieron, mientras toda una generación murió, Josué y Caleb entraron y disfrutaron de la tierra de abundancia, de la tierra que fluye leche y miel, junto con la juventud de 20 años hacia abajo. Porque todo va a depender de cómo enfrentes el problema, de cómo enfrentes la situación, de cómo enfrentes eso que te está ocurriendo hoy. Hermanos queridos, Elimelec y Noemí, ¿cómo enfrentaron la sequía? En vez de quedarse, no, decidieron irse. Buscaron un medio de escape humano. Un medio de escape humano. Ve cuánta gente que porque no hay trabajo aquí en la ciudad, ve, emigra a otra ciudad buscando un trabajo y se olvida de lo más importante. ¿Dónde va a estar el lugar donde ellos van a recibir el pan espiritual? ¿Dónde va a estar el lugar donde ellos van a ser alimentados espiritualmente? Porque ya Jesús lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, es algo natural que si yo no tengo trabajo aquí, me voy. Así hicieron Elimelec y Noemí, su esposa. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Si no hay trabajo aquí, me voy a otro lugar. Pero ¿y dónde va a estar tu alimento espiritual? ¿Dejás la casa de Dios? ¿Dejás la cobertura? ¿Dejás el lugar donde Dios te puso porque en la casa de pan faltó el pan? ¿O tomás la decisión de decir: no, yo me voy a quedar? Ve, Elimelec y Noemí representan a los cristianos que frente a un tiempo de necesidad, de crisis, de sequedad y hambre, en vez de quedarse a pelear, a enfrentar y vencer estos tiempos adversos, toman la actitud falsa y cobarde de dejar todo y a veces hasta volverse a su antigua vida, de dejar su Canaán y descender a su Moab. Porque Dios no quería que se juntara el pueblo de Israel con los moabitas. ¿Quién eran los moabitas? Eran los descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham, pero de la relación incestuosa de Lot con sus propias hijas. Y los moabitas eran idólatras y paganos. Por eso el Señor no quería que ellos descendieran. Note la palabra: descendieron a Moab. Y hermanos queridos, la calamidad que tuvo que pasar Noemí en la tierra de Moab, no solamente murió su esposo, sino que también en Moab, porque Moab te mata, Moab te destruye. Lamentablemente, en Moab pierde su esposo. Ve lo que es una mala decisión. Y luego a sus 2 hijos. Y luego Noemí dice que se levanta con Ruth y con Orfa y decide entonces regresar de Moab a su tierra.
porque había oído que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y sabe que la costumbre era andar un trecho, desde que salían de la puerta de la ciudad, la acompañaban un trecho, pero luego entonces tenían que enfrentarse a una decisión. Tenían que enfrentarse a qué iban a hacer. Y allí es cuando muchas veces hay gente que nos acompaña hasta cierto punto del camino, pero cuando hay que tomar una decisión de compromiso, cuando hay que tomar una decisión de seguir, pase lo que pase, comienzan a retroceder. Fíjese que las dos dijeron vamos. Cuando ella dijo vamos, sí, volvámonos a Judá, que significa alabanza. Salgamos de Moab, sí, te vamos a acompañar. Pero ¿sabe qué? Noemí no quería gente que la siguiera por obligación, sino que quería gente que viniera porque quería ir, aunque ella le ponía trabas. Vuélvanse, yo ya soy una vieja, ya no puedo tener marido. Vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a sus casas, vuélvanse. Y dice la palabra que las dos lloraron. O sea, sus sentimientos fueron tocados. Simpatizaron con la idea de ir a Canaán, de entrar a Canaán. Pero lamentablemente, Orfa, llegó un momento que, a pesar de haber escuchado el mensaje de que en Judá Dios había visitado, había un avivamiento en Judá, había bendición grande en Judá, ella también lo escuchó. Ruth y Orfa escucharon lo mismo que lo escuchó Noemí. Pero sin embargo, lamentablemente, lloró, tuvo sus sentimientos tocados, pero la besó y se fue. Y aquí tenemos enseñanzas para nosotros. Si quieres entrar, ¿cuántos quieren entrar a su Canaán? Decirle que está a tu lado, ¿por qué estás tan callado? ¿Te estarán hablando a vos? ¿Qué pasa? Aleluya. ¿Cuántos quieren entrar a Canaán? Si querés entrar a Canaán, a la tierra de bendición, no podés vivir tu vida basada en tus sentimientos, sino en la palabra de Dios. Porque toda vida edificada sobre los sentimientos es como aquel que puso la casa sobre la arena, la fundó sobre la arena, y cuando vinieron vientos, tempestades y dieron con ímpetu contra esa casa, fue grande su ruina. Tenés que edificar tu casa sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Cristo y su palabra. No podés edificarte sobre los sentimientos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo por la palabra de Cristo. Pero luego, cuando oyó el viento y caminó en sus sentimientos, lamentablemente se hundió. Por eso Orfa es figura del cristiano que retrocede. Muchas personas escuchan la visitación de Dios a su pueblo. Muchos están oyendo lo que Dios está haciendo en la iglesia Betel, que Dios está moviéndose con gloria y con poder, que Dios está salvando almas, que Dios está sanando enfermos, que Dios está librando a los endemoniados. Están escuchándolo. Comienzan el camino hacia Judá. Deciden y presentan fidelidad en una forma sincera. Iremos. Sí, pastor, cuente conmigo. Y le dijeron las dos, ¿no? Ruth y Orfa: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero en el momento del paso final, en el momento de morir a las cosas de Moab y consagrarse de lleno a las cosas que de Dios, de Judá, retroceden y se vuelven a sus cosas pasadas. Orfa es figura de la mujer de Lot. Ella realizó los mismos pasos, salió de Sodoma, pero lamentablemente dice que volvió su mirada hacia atrás. Es como el pueblo de Israel: salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella.
no pudo regresar tampoco porque se convirtió en estatua de sal. Pero hablan de volverse. Hermanos queridos, Orfa es figura también de aquellos discípulos que menciona Jesucristo. Dice en Juan 6:66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano querido, hay que seguir, hay que continuar. Decirle que está a tu lado que no te pase como a Orfa. En el nombre del Señor, los que reciben con gozo la palabra. Dice, ¿recuerdan ustedes la que cayó en pedregales? La semilla, cuando el sembrador salió a sembrar, dice que creció rápido, pero luego, como no tenía raíces, salió el sol, se secó y murió. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos queridos, aquí está claro esto. Oyen la palabra con gozo, quieren hacer de todo. Póngame aquí, pastor, póngame allá, póngame del otro lado, yo quiero hacerlo. Pero resulta que después, cuando viene la lucha o los problemas o alguna situación con algún hermano o con el pastor o con lo que sea, comienzan a dejar, comienzan a abandonar. Pero la Biblia dice así: el que pone la mano sobre el arado, escuche, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Orfa es figura de aquellos que un día conocen la verdad, disfrutan de la verdad, lloran por la verdad, pero se vuelven atrás. Vuelven a su pueblo, a sus dioses, a su religión, a su creencia. Hermanos queridos, Orfa es figura de aquellos que teniendo todo para ser grande como Ruth, prefieren morir y perderse en el anonimato por causa de retroceder. Hermanos, yo no voy a retroceder. ¿Cuántos dicen no voy a retroceder? Mira una cosa, los que retroceden, los que no enfrentan, los que son como Orfa, quedan en el anonimato. ¿Quién habla? Escúchame, ¿cuántos hablamos de Josué y Caleb? A ver, aquí, ¿cuántos? Todos. Ahora te pregunto, ¿cómo se llamaban los otros 10 espías que retrocedieron? A ver, dígame, ¿cómo se llamaban? ¿Cuántos lo recuerdan? Porque no se recuerda a los perdedores, se recuerda a los ganadores. Y un ganador es porque luchó una batalla. Es fácil servir a Dios cuando todo está bien, no tengo ningún problema. Esto está todo, se hace todo como a mí me parece, como tendría que ser. Es fácil. El asunto es cuando se presentan las situaciones difíciles. ¿Qué hago? Todos hablan de Lot, cómo fue salvado. ¿Cuántos saben que Lot fue salvado en Sodoma? A ver. Ahora, ¿alguien se acuerda del nombre de la mujer de Lot que quedó atrás y se convirtió en estatua de sal? A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿quién sabe? No existe, hermano. Nadie se acuerda porque no tenía ni nombre. Porque en su corazón retrocedió y se volvió a Sodoma. Pero todos hablan de Ruth, todos hablan de su fidelidad. ¿Cuántos se acuerdan del nombre de Orfa? A ver, hoy porque lo estoy nombrando yo. ¿Quién se acordaba que existe una Orfa? Nadie, hermano. ¿Cuántos llaman a sus hijos con el nombre de Orfa? A ver, ¿cuántos le pusieron a su hija Orfa? Nadie. ¿Pero cuántos le pusieron Ruth? Millones y millones en todo el mundo, ¿ve? ¿Sabe qué significa Orfa? Parte del cuello y de la espalda. Orfa significa parte del cuello y de la espalda. O sea que es lo último que se ve y se conoce de ella. Porque cuando se va, ¿qué le veo? La espalda y el cuello. Es lo único que se conoce de ella. Y nunca jamás se nombró. Se perdió para siempre. Nunca la Biblia habló de Orfa. Decirle que está a tu lado, no hagas tú lo mismo. Aleluya. Recuerda que nuestro destino está forjado por nuestras decisiones.
Y por último termino con la decisión de Ruth. Ruth se enfrentó a la misma situación de Orfa, pero Ruth tomó una decisión sabia, una decisión que la llevó al éxito, que la llevó a la victoria, a trascender. Porque hoy estamos hablando de Ruth hace miles de años, que aconteció lo que aconteció de Ruth y su decisión. Inclusive cuando le dijo: mira, tu cuñada se fue, le dice: tu cuñada se fue, ¿por qué no te vas tú también tras ella? Ahora, ¿qué diría si yo le digo a alguien: se fue fulano, pastor, se fue una orfa de la iglesia? Y yo le digo: ¿por qué no sigues tú el mismo camino? ¿Qué pensarían de mí? Me echó. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que tiene? Me echó. ¿Viste cómo hace alguno? Pero ¿sabe por qué? Porque si alguien va a estar en este ministerio y va a estar siguiendo este ministerio, lo tiene que hacer con alegría, de corazón, porque quiere, aunque yo le ponga 1000 impedimentos, el que va a estar igual. Yo no. Y bueno, entonces te vamos a tener que poner orfa. Porque mira lo que le dice: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vuélvete. Y mire lo que le dice Ruth: no me ruegues que te deje. No solamente le decía que se vaya, le rogaba que se vaya. Le rogaba. Mire, si yo a alguno de ustedes le ruego para que se vaya. Algunos me miran serio. Después van a estar diciendo: me echó el pastor. Me miró justo a mí, Me miró a mí, no sé si ni la espalda me va bien a mí. Dice que a Orfa se le vio la espalda y el cuello. Ni la espalda me va a ver a mí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Pero no termina ahí. La mujer esta no termina ahí. ¿A quién se le ocurre decir, una mujer joven: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada? Estaba un poquito decidida, ¿no? Estaba decidida a medias, porque algunos se deciden, pero con requisitos. Si esto, si aquello, si lo otro, si se hace esto, entonces sí. Esta mujer fue sin condiciones. Hubo un renunciamiento total para seguir a una mujer vieja, arrugada, que no tenía futuro. Me escúcheme bien, no tenía futuro. El esposo estaba muerto, sus 2 hijos muertos. Dice: estoy amargada, no me llaméis más Noemí, placentera, ahora llamadme Mara, amargura. Pero sin embargo, la fuerza que ella tenía, la decisión. Ruth no es emocionalista. Decide ir con Noemí, no por emoción, sino por fe. Porque aquellos que toman: pastor, cuente conmigo, aleluya, y emocionado hasta las lágrimas se le caen. Después el problema no apareció más. A ver cuántas Ruth voy a tener aquí. A ver, levanten la mano las Ruth. Ruth tomó por la fe y eligió un camino. ¿Y cuál era el camino? A donde quiera que tú fueres, iré yo. Ella le dio la espalda a lo antiguo. Nosotros no nos metemos en el lugar de Ruth. Ruth dejó a sus padres, Ruth dejó su cultura, Ruth dejó sus amigos, Ruth dejó el esposo muerto en ese lugar. Ruth dejó todo. Ruth tomó una decisión por fe. Porque la cuestión es acá por fe. ¿Qué futuro hay para mí en la iglesia Betel? Pasa que todos saben y a mí no me ven la unción, el poder. Aleluya. Hermanos, cuando Moisés descendió del monte, no hizo falta que dijera nada, porque venía con la gloria de Dios.
Ni él sabía. Generalmente cuando hay un hombre de unción, una mujer de unción, ni él ni ella sabe realmente, porque dice la Biblia que su rostro resplandecía, y cuando lo vieron se dieron cuenta que había estado con el Señor. No hace falta que diga soy pastor, tengo. Por eso no dice la Biblia el que anhela obispado, buena obra desea. No dice el que anhela ser obispo, buen título desea. No es el título. No es el título. Liliana hace 30 años que está ella sí que es pastora, que pastorea en Godoy y en Conesa, es pastora ella, así como yo soy pastor de aquí. No hace falta que lo diga, es que no la nombraron. Pero dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea. Buena obra. El que hace el trabajo del pastor, ese es el que es pastor o pastora. El que siente carga por las almas. ¿Cuántas almas trajiste a la iglesia? ¿A cuánta gente le hablaste en el año del Señor? Se tiene que manifestar un corazón de pastor o de pastora para amar a la gente, para servir a la gente. No para que la gente me diga pastor o pastora. ¿De qué sirve? Si bien es bueno decirlo, porque el pastor es muy importante, pero hermanos queridos, elijamos las cosas como corresponde. Y escúchame, hay gente que empuja, ¿viste? Y a mí no me llaman, y a mí me tienen a un lado, y a mí no me consideran, y a mí no me reconocen. ¿Sabés qué? Deje de empujar, hermano. No trate de abrirles puertas al ministerio. Deja que el ministerio te haga puertas a vos. Deja que el ministerio te va a abrir puertas. Amén, amén, aleluya. A mí nadie me llama ahora, pero va a haber un día que sí. Porque Dios me está preparando para las naciones. Usted dice, pero a esta altura, hermano querido, cuando Dios usó a Moisés, lo usó a los 80 años, aleluya, para libertar a un pueblo. Cuando Dios te va a llamar es el tiempo oportuno, es el tiempo de Dios. Y no hay un hombre que pueda detener un ministerio. Yo no puedo detener el ministerio de nadie, escúcheme bien. No puedo detener el ministerio de nadie. Dios es el que levanta. Y la gente lo va a ver por los frutos, por las obras. Amén. No sé por qué me vine por este lado, pero capaz que alguno tenía alguna duda, ¿viste? Hermanos queridos, Ruth eligió qué camino seguir. Un lugar para vivir, dice, donde tú vivieres, yo viviré. Le dio la espalda a Moab y entra a Canaán. Ruth elige un renunciamiento. En Belén no iba a tener nada al principio. Dejó su hogar, dejó su vida de comodidad, su pueblo, su cultura, fue extranjera, peregrina. Esto demuestra y enseña lo que es un real renunciamiento. Ruth elige su compañía. Tu pueblo será mi pueblo. Tenés que buscar a los que aman a Dios. No hagas yugo desigual. Júntate con la gente de Canaán. Júntate con las águilas y no los pollos. Somos un pueblo, parte de un pueblo, miembro de un cuerpo y no seres aislados. Ruth elige su Dios. Dice, tu Dios será mi Dios. Más que el lugar, más que el pueblo, sobre todo Dios. Hermanos, en Canaán hay lluvia de bendiciones. Hay abundante gozo. Pero lo más importante es que en Canaán Dios está como Padre misericordioso. Ruth elige su consagración total. Se consagra hasta la muerte. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. ¿Ve? Algunos se consagran a Dios en tiempo de crisis. Otros durante una campaña y luego siguen el rumbo acostumbrado. Algunos se consagran a Dios hasta el primer problema, hasta la primera lucha, hasta la primera crisis, hasta el primer problema familiar o económico, o problema con algún creyente, como dije recién, y luego dejan toda consagración. Algunos se consagran solo hasta el matrimonio. Señor, dame la compañera. O al noviazgo. Hermanos, pero tienen que saber que en las filas de este ejército no hay jubilación. La consagración es permanente. Es una consagración que dura hasta la muerte. Ruth se consagró tanto que dijo, solo la muerte hará separación entre las dos.
Qué joven decidida. ¿Cuántas veces viene el diablo y te dice: joven, jovencita, no pierdas el tiempo en Canaán? ¿Por qué no te vas de vacaciones espirituales a Moab? Allí hay placer, allí se vive la vida. ¿Qué haces perdiendo la vida acá en la iglesia? Y bueno, es joven, se tiene que divertir, pastor. Aleluya. Hasta me llegan esos pensamientos. Sos joven, Ruth, gozá de la vida. No pierdas tus mejores años de juventud en Canaán. Viví la vida. Y la vida es Moab, la vida es la carne, los deseos de la carne. Cuántas trabas y dudas te pondrá el enemigo para que no dejes el mundo. Cuántos argumentos e influencia va a usar Satanás para que no dejes tu Moab, tu vida de los placeres de la carne. Ruth dijo: me voy a Canaán y le doy lo mejor de Dios a mi vida, de mi vida. Le doy mi juventud al Señor. Yo no me voy a quedar en Moab, voy a ir a Canaán. ¿Cuántos vamos a tomar? Por eso el Señor dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Qué triste. Jóvenes que como Ruth tenía Dios grandes propósitos con ellas o con ellos, pero amaron a Moab. Por una situación en la iglesia se fueron. Hermanos queridos, termino con esto. Yo creo que Dios quiere bendecirnos de una manera especial. Amén. Diga amén, si puede. Entonces, hemos visto el poder de la decisión. ¿Cuánto nos vamos a decidir hoy? A ver, yo escuché esto y menos me voy a decidir, pastor. Hermanos queridos, no es por mí, es por el Señor. Volvámonos. Y si un día como cristiano fallaste, volvete al Señor, porque Dios te perdona. El hijo pródigo se arrepintió y vino a la casa del padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero hermanos queridos, él volvió, el padre lo abrazó y volvió a su calidad de hijo. Esta noche, si has descendido a Moab, volvete a Canaán, porque las bendiciones grandes están en Canaán y no en Moab. Mire lo que hizo Moab con Elimelec y Noemí. A Elimelec lo mató y mató a los dos hijos, porque Moab es cruel. Moab es cruel, no tiene misericordia. Por eso es que el Señor nos llama hoy a tomar decisiones que nos hagan llevar a la victoria, aleluya, a la bendición, que podamos juntos decidirnos y tomar una decisión como lo hizo Ruth, y no como Orfa, que pegó la vuelta y se fue, lloró, sintió, quiso. Con las emociones no hacemos nada, hermano, porque hay veces que no sentimos nada. Usted se cree que yo siempre siento. No siento muchas veces, pero sigo igual, porque es por fe. El justo, más por fe, el justo va a vivir. El justo por la fe vivirá. Así que, hermanos queridos, no sé qué tipo de sequía, si es por el pecado, si es porque te has debilitado espiritualmente, has descuidado tu vida espiritual, o si estás pasando una prueba. Pero esta noche el Señor dice: toma la decisión de volverte de tu Moab y venir a Canaán, porque en Canaán hay bendición. Puede circunstancialmente faltar el pan en la casa del pan, pero hermanos, las bendiciones van a venir a Canaán y no en Moab. Toma la decisión de seguir a Jesús y toma la decisión de tomar un compromiso que diga como dijo Ruth: solo la muerte me va a separar del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Le damos un aplauso al Señor. Levante su mano, por favor. Padre bueno, te doy gracias en esta noche. Yo creo que esta noche tu Espíritu está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, tu palabra viene para que nosotros tomemos el camino correcto.
para que tomemos las decisiones correctas. Señor, si hay una sequía en nuestras vidas, no tiene que ser por el pecado o por haber descuidado mi vida espiritual. Y si estoy pasando sin esas cosas, no es necesario que sea pecado o descuido de la vida espiritual, sino muchas veces tenemos que atravesar desiertos. Pero tú lo permites para probar nuestra fe, para que podamos alcanzar todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor mío, ayúdanos a ser sabios. Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Noemí pagó muy caro, y Elimelec, la decisión equivocada que tomaron. Señor, volvió amargada, se fue con las manos llenas, pero volvió con las manos vacías. Y no era por culpa de Dios, es por culpa de la decisión que ellos tomaron. Señor, te ruego que tú nos des sabiduría de lo alto, para que en cada decisión que tomemos seamos guiados por el Espíritu Santo, seamos guiados por el Señor. Señor mío, porque yo sé que tú tienes lo mejor en Canaán. Señor, tú sabes que me he quedado en Canaán cuando muchos de mis amigos me decían: estás perdiendo la vida ahí, ¿qué haces? ¿Por qué no descendes a Moab? Allí hay placeres, allí hay cosas que te van a agradar. Pero pude decir en mi plena juventud: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero predicar su palabra. Y estoy contento porque en Canaán es donde Dios me ha bendecido. Muchos de mis amigos que se quedaron en Moab hoy están muertos. Muertos. Y para la gloria de Dios yo estoy vivo, porque en Moab no derrama bendición Dios. En Canaán sí. En Canaán está la cobertura del Espíritu Santo. En Canaán está la bendición. No te vayas del lugar donde Dios te puso. No te vayas por una situación que quizás sea razonable y lógica humanamente hablando, pero que no es lo correcto delante de Dios. Vuélvete. Vuélvete. No salgas de tu Canaán. No salgas del lugar donde Dios te ha puesto. Por más que en ese lugar o en este lugar haya sequía, haya situaciones difíciles, no importa. Es momento de decir: yo me quedo. Ruth se fue con una mujer sin futuro. Dios se fue con una mujer anciana. Dios se fue con una mujer pobre que había perdido todo y que no tenía nada para darle. Pero ella sabía que el Dios de ella era el Dios que creó los cielos y la tierra, la cual la podía prosperar a ella. Y vemos a Ruth llegando a esa tierra, conociendo a Boaz, un hombre rico, aleluya, que vio cómo ella trabajaba, que vio el esfuerzo que ella hacía. Era fiel, no trabajaba para agradar al ojo, no trabajaba cuando el dueño o el patrón del campo la veía. Ella trabajaba y trabajaba y trabajaba, y tenían que llamarla para que venga a comer con la otra sierva o a tomar agua. ¿Y esta mujer quién es?, dijo Boaz. Dijo: esta mujer es Ruth, la moabita. Y le dijo Boaz: ya sabemos todo lo que tú has hecho con tu suegra. Aleluya. Hermanos queridos, ¿cuántos saben lo que han hecho con la suegra? Está escrito, no digo nada, está escrito. Todos sabemos lo que has hecho y cómo has tenido misericordia y cómo te viniste con ella sin ningún futuro, sin ninguna esperanza, sin ningún interés. Pero Dios la bendijo. Y de Ruth vino el abuelo de David.
Ruth entró en la línea genealógica de Jesucristo porque decidió seguir a Jehová, seguir a una mujer de Dios, no volverse, porque Noemí recapacitó y dijo: pequé, no hice lo correcto. Ella pidió perdón y se volvió a Canaán. Y luego el hijo que tuvo, ella lo crió y Dios consoló su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena decidirse y tomar un compromiso, no por unos años, no hasta el primer problema, no hasta la primera circunstancia difícil, no, hasta la muerte. Hermanos queridos, yo tomé esa decisión hace muchos años, hasta la muerte. Aleluya, 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 aleluya. Alábele al Rey, alábele al Rey esta noche. Diga: Señor, y si estás en Moab, volvé a tu Canaán. Si estás en Moab, volvé a tu Canaán. Pedile perdón a Dios, Dios te perdona y Dios te bendice y Dios te restaura. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa decisión la de Ruth. Aleluya, como Dios la prosperó, la bendijo. Se casó, mire, fue a espigar en el campo ajeno y terminó siendo la dueña del campo. Aleluya, así hace Dios con aquellos que son desinteresados, que sirven a Dios de todo corazón, que no están buscando títulos, que no están buscando que lo nombren, que no están buscando, digamos, lo que pueda decir el pastor o los hermanos, que están buscando agradar a Dios, que están buscando hacer la voluntad de Dios. A esa gente, de que lo hace desinteresadamente, de corazón, a esa gente Dios la levanta, Dios la pone en alto. Aleluya, vamos, Dios la pone en alto, gloria a Dios, aleluya, y te saca del último lugar al primer lugar. Vale la pena servir a Dios, vale la pena comprometerse con el Señor, vale la pena entregar la juventud, querido joven, querida jovencita que me estás escuchando hoy. Vale la pena, aleluya, dejar los placeres de Moab para entrar a Canaán. Aleluya, al lugar donde Dios se manifiesta, donde la bendición y la prosperidad y la abundancia está en Canaán. Aleluya, aleluya. Sí, apláudale al Rey. Ukashama la Masaya. Así terminan los que obedecen a Dios. Aleluya, aleluya, qué lindo. Apláudale al Rey.